Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Esto es Testigos hasta las 9 de la noche con Ignacio González Prieto. Otra historia que les vamos a hacer llegar hoy que es de película. Nacho. Hola Sergio, buenas noches para todos. Sí, es una historia realmente increíble. Sergio me lo comentó hace un par de semanas y decidimos justamente traer a la mesa de testigos a esta historia que tiene que ver con una de las organizaciones más importantes vinculada a la Iglesia Católica. Quizás Sergio ahora un poco empapado por lo que fue la muerte del Papa Francisco y la asunción del nuevo Papa, seguramente algunas cuestiones de la Iglesia van a entrar otra vez en debate. Sí, esta, es una historia que pasó en la República Argentina, no hasta hace mucho, estamos hablando hasta hace muy poquitos años. Más de 40 mujeres fueron víctimas, fueron esclavas, podemos decir, del Opus Dei. Ustedes habrán escuchado muchas veces escuchar de esta corriente dentro de la Iglesia Católica y que obviamente tiene ese dejo de una organización ultrasecreta que se maneja en las sombras, con muchísimos en el círculo rojo, el círculo de poder, y en el medio está la historia de estas mujeres. Sí, y además hay que tener en cuenta, y eso es importante decirlo porque cuando empezamos a difundir que íbamos a tratar con Sergio este tema, hubo gente que nos preguntó. Esta es una causa judicial que en este momento está en los tribunales federales de Comodoro Pi en Buenos Aires. El que tiene a cargo la investigación es el fiscal número 3, Eduardo Tayano, que es el mismo que tiene la causa del asesinato de Alberto Nisman. Está trabajando también la Procuraduría de Trata y Explotación con dos fiscales muy conocidos, Alejandra Magnano y Marcelo Colombo, y la causa la tiene el juez Daniel Rafecas, es decir, es una causa que está judicializada, está en plena investigación y se está reuniendo prueba y por supuesto se va a generar un juicio a futuro. Sí, están acusados altos miembros de la Iglesia dentro de lo que es esta corriente del Opus Dei. Bueno, esta es la historia que les proponemos hoy. Vamos a estar una hora hablando con alguna de las víctimas. Así que primero, gracias por venir, Lucía. Gracias a ustedes. Elisa y el doctor Sebastián Sal, que representa a más de 40 mujeres. Efectivamente. Así Bien. es. Bueno, a ver, vamos, me parece empezar por las historias, ¿no? Vamos a empezar. Para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de un delito, de una causa judicial y de mujeres oprimidas y tratadas como esclavas por gente de la Iglesia, del Opus Dei. Lucía, ¿vos cómo llegaste al Opus Dei? ¿Quién eras cuando te acercaste al Opus Dei? ¿Empezaste a trabajar en tareas domésticas para el Opus Dei? Buenas tardes. Mira, yo vivía en un pueblo que se llama Loreto, en la República del Paraguay. Tenía 10 hermanos más. Mis padres eran buenos padres, trabajadores. Y ahí llegó una numeraria. Numeraria se llama a aquellas personas en el Opus Dei que son mujeres que dirigen las tareas del Opus Dei, que no sea doméstico, obviamente. Y habló de un colegio. Yo nunca la escuché hablar del Opus Dei. Y ahí en la casa de mis padres, no me olvido nunca, cuando se sienta a hablar con mi mamá y le cuenta lo que es el Opus Dei, Sí. diciendo que es un colegio, no le dice lo que es el Opus Dei y vuelve a recalcar eso. Y ahí yo escuché. Vos eras muy chiquita. Yo era muy chiquita, tenía 13 años, recién estaba en primer año. 13 años, y a vos fue una numeraria que, podemos decirlo, no sé, es una monja, parece como... No vestíamos de monja, ella tampoco se viste de monja. Bien. Usábamos polleras largas bajo la rodilla y era una mujer grande, ya tendría 30 años, yo ahí la había ella como si fuera mi madre. Yo dije, Claro. Si me voy al colegio ella va a ser una madre para mí, porque contaba muy lindas cosas del lugar y yo me entusiasmé porque quería venir y conocer y no estudiar de noche, porque el pueblo, al ser chico, tenía primaria de día y de noche la secundaria. Mirá. Entonces le dije a mamá, quiero irme, y me dice, no, sos muy chiquita. No, pero yo quiero ir porque si es así como cuenta, le digo, voy a estar cuidada y voy a estar bien. Entonces pedí mucho y en eso me dice, anda, habla con tu papá, porque yo no quiero.
Y hablé con papá y bueno, papá era un tipo buenazo, un tipo de confianza y de palabra. Y me dijo, bueno, hija, me dice, si vos querés ir y vas a estar mejor, yo te digo que vayas. Así me vine a Asunción. Yo viví muy bien en Asunción, viví solamente 2 años. Ni bien después de los 2 años me mandaron para acá, me trajeron para acá. Me trajeron. Sí. Esa palabra no es quise venir, me trajeron. ¿Cuándo te diste cuenta, Lucía, de que la situación había cambiado y que en realidad estabas dentro de una especie de trampa? Yo en Asunción no me di cuenta de eso, aunque sí veía cosas que me chocaban, pero como que yo me divertía, había muchas chicas jóvenes conmigo, entonces yo me divertía con ellas y se me pasaba ese rato rápidamente, pero sí me di cuenta cuando me trajeron acá y me metieron en un centro de hombres que está en la calle Cerrito, y yo era muy chica, tenía 17 y me pusieron de cocinera cuando yo nunca cociné, no sabía lo que era cocinar para semejante cantidad de hombres. Y ahí fue como que empecé a sentirme mal, pero ¿qué pasa? Cuando a mí me mandaron acá, a mí ya me habían dicho que era del Opus Dei, que ya me habían hecho que pertenezca. Recalco esto porque yo no dije yo quiero ser del Opus Dei, que es el Opus Dei. Te hacen ser del Opus Dei y con un orgullo te dicen que ya sos diferente a las demás que están ahí con vos. Y Lucía, para que entienda la gente, cuando sí, vos decís ya entré a trabajar al Opus Dei porque era un trabajo, en estos centros del Opus Dei, ¿qué era? ¿Como una parroquia? ¿Había sacerdotes que rezaban, estudiaban la Biblia? ¿Qué se hacía en esos lugares? No, le dicen residencia, normalmente dicen residencia universitaria, pero estos hombres que vivían ahí no eran universitarios, eran todos ya profesionales. Había 3 curas y nosotras vivíamos para ellos, o sea, teníamos que trabajar hora tras hora para ellos, o sea, para servirle a ellos. No nos agradecían, no nos decían cosas lindas por nuestro trabajo, porque se ve que eso está prohibido. No, ahí fue mi peor engaño también, porque había una numeraria que era la administradora. El numeraria lo mismo, esa que hacen de directora o gente que viven, que por ahí son de familia con un poquito más de dinero o de buen pasar. Esta numeraria siempre nos decía a las 4 que estábamos ahí que ellos nos pagaban y que ese sobre así como venía, que yo veía que daban un sobre los muchachos, lo llevábamos a una casa que era de las numeraria, que supuestamente era nuestro espacio para estar, íbamos ahí después de almorzar. Entonces nosotros llevábamos el sobre, la chica más grande o la de más confianza llevaba ese sobre, yo nunca toqué obviamente porque era chica, entonces llevaban ese sobre y yo creía que nos daban la mensualidad del trabajo, pero eso no era real. Y cuando vos preguntabas, sí, te dan, estos son tus plata, por eso vos te podés comprar un desodorante, te puedes comprar toallas higiénicas, gracias a que ellos te pagaban, pero por la mano ni un peso. ¿No la veías? No veías ni un peso. Hay algo muy, muy interesante con eso, 2 cosas. Una, que una testigo que se fue hace muy poco tiempo contó que ahora por el tema, por toda la investigación y los temas laborales y demás, resolvieron abrirles cuentas a estas mujeres y les depositan el dinero en su cuenta. Pero la tarjeta de débito la retienen las numerarias, o sea, las directoras del centro. Acá es importante decir que no estamos hablando de monjas, porque claro, si no, la cosa parece que fueran monjas y no es así. Es gente común y corriente, igual que nosotros, laicos. ¿Sabe que lo que le quería preguntar yo, doctor? Sí. A mí me dicen Opus Dei, yo primero me represento a la iglesia, me represento al secreto, como una suerte de secta, y tal vez estoy muy equivocado. Usted tiene mucho conocimiento. ¿Qué es el Opus Dei en la Argentina? ¿Cuántos centros tiene? ¿Tiene iglesias? ¿Tiene colegios? ¿Qué es el Opus Dei? Bueno, es interesante. Porque el Opus Dei jurídicamente es una asociación civil pública. Está reconocido por el Estado. Sí. Recién en el año 92. Pensá que desde el año
55, si no me equivoco, está en la Argentina, pero recién desde el año 92 está reconocido como una asociación civil pública. Sin embargo, no hay ninguna iglesia del Opus Dei en la Argentina. No es que el Opus Dei no está compuesto por sacerdotes nada más, sino que la mayoría de los miembros son laicos. Entonces y viven todos juntos, viven en centros. Ahora igual eso ha cambiado también un poco. Y tienen muchos colegios, tienen varios colegios, sobre todo en zona norte, varios colegios y demás. Son dueños de una universidad, la Universidad Austral, entre otras cosas. El Opus Dei lo que busca es toda una estructura de poder. A ellos lo que les interesa fundamentalmente es el dinero y el poder, porque de esa forma ellos consideran que pueden influenciar sobre la sociedad. Y al poder influenciar la sociedad pueden hacer bajar sus valores. Algo que siempre dicen los que están en el Opus Dei es que es como que ellos son, primero que son elegidos, porque Dios pensó desde siempre en esas personas para ellos. Esto mismo se los van, ellas te lo pueden contar mejor que yo quizá. El cuento que ellos te dicen siempre es que vos sos elegido, sos especial. Dios pensó siempre en vos para vos ser alguien iluminado, alguien especial, y sos mejor que todo el mundo. Porque el Opus Dei es mejor que la iglesia. Y esto es lo que a la iglesia después le empezó a hacer ruido, ¿no? Obviamente. Y era una forma también de captarte y de decir, bueno, si vos fracasás acá, en realidad estás fallando a Dios, a la iglesia, a tus hermanos, a todo el mundo. Una forma de tener un control mucho más sutil, ¿no? Un control en el cual, de vuelta, no quiero robarles a ella el protagonismo, ya les van a contar esos detalles. El hecho de que ellas no podían, por ejemplo, contar sus cosas personales a nadie que no fuera del Opus Dei. Okay. Inclusive si iban a un psicólogo o un psiquiatra, tenía que ser del Opus Dei. Porque si vos vas a un psicólogo y un psiquiatra diciendo que trabajás 20 horas por día, estás muerto, no te pagan un peso, tenés que usar mortificación corporal y demás, el psicólogo te va a decir, bueno, vamos salí de a ahí. Un psiquiatra, rajada ahí, sí, tal cual, salí corriendo. Sí. Pero si vas a un psicólogo del Opus Dei te va a decir, no, ofrece un poco más, seguite esforzando, vas a ver que Dios te va a recompensar. Entonces, esto lo dijo una testigo hace poquito en la causa esta penal, en la cual dio nombres de psiquiatras del Opus Dei, de 2 psiquiatras del Opus Dei, la verdad que fuerte, a las que lo mandaban, una en la Universidad Austral. Lo que le quería preguntar es cómo era ese sometimiento o esas torturas que pasaban en ese lugar de internación, como contaba el doctor, o ese sometimiento, ¿cómo era? ¿Cómo lo sentía desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico? Porque la violencia puede ser violencia simbólica, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia física, y creo que acá hay un cúmulo de situaciones donde está claro que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas que entraban a la organización. Sí, gracias por la oportunidad. No, por favor. Mira, teníamos como norma, una de las tantas era mortificación, que sería no tomar agua, las famosos silicios y disciplinas. El silicio, perdóname, Elisa, que no todo el mundo no lo sabe. Claro. Es como es como un cinturón con pinches. Con pinches que te atás al muslo y lo tenés que tener encima. Andás como podés, y las disciplinas son un látigo que te da. Pero eso impresiona, pero sabes que eso deja dentro de uno una marca muy triste. Eso es porque todo eso se fue, todo ese sacrificio ya pasó. Yo ahora si estoy cansada, descanso, si no sé, decido por mí, pero ahí no, decidían por mí y todo había que cumplirse, porque si no tenías mal espíritu, no estabas cumpliendo con la voluntad de Dios. Todo ese era un manejo que teníamos que nos llevaba a cumplir a rajatabla todo. Y todo eso después tiene consecuencias emocionales y físicas por el trabajo constante, sin un descanso apropiado. Éramos chicas en crecimiento, 14, 13, 12 años, estábamos en crecimiento. ¿Vos, Elisa, cuánto estuviste dentro del Opus Dei? 15 años. ¿Vos, Lucía? Una vida. Es una vida. 18 en Buenos Aires y 12 en Asunción del Paraguay. 20 años. 20, mucho. ¿Y cómo se garantizaba ese aislamiento, no? Porque uno se imagina acceso a la televisión, acceso a la radio,
acceso a lecturas, acceso a la familia. Ustedes ya dijeron que no había un acceso a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico. ¿Cómo era ese aislamiento? ¿Cómo Primero, era aislado? el aislamiento que bien hicieron, y para mí lo estudiaron muy bien, es irte a buscar en un pueblo perdido, en un campo. Porque vos tenés acá personas por ahí, chicas, que le dicen pobres, lo tenés en la villa, lo tenés en el conurbano, en el mismo capital. ¿Por qué van a buscar allá, tan lejos? Porque son gente honesta, gente que no mienten, chicas sanas. Entonces, primero que tan vulnerable, porque las traes de, no sé, 500, 350 kilómetros, la alejás de su familia. Vos no podés hablar. Cuando yo estaba en la residencia, había un teléfono que se giraba, ¿no? Sí, los viejos teléfonos. Los viejos teléfonos, Sí, que sí. tenía un candado. ¿Un candado? Sí, el otro día vi en una foto y me acordé tan bien. Dije, ¡ay, qué horror! Esto era lo que yo tenía ahí. Había en un pasillo un teléfono entre la cocina y el lugar donde lavábamos los platos, y era patético el teléfono con un candado. Vos le decías a la directora, a la que dirigía, pues son 2 o 3 siempre, y te decía, no, dice, sale caro llamar a tu pueblo, porque tienen que llamar, esperar que se le avise a mi familia y que vengan a poder hablar, porque claro, no tenían teléfono mi familia. Entonces era como 2 llamadas, para que le avisen, vengan y vuelva a llamar yo. Entonces estaba con un candado, nadie podía agarrar ese teléfono y hablar con quien. Sí había, le digo, ¿me podrías decir en qué biblioteca había, si voy a buscarlo? Porque yo vivía en varias casas, no había ni un diccionario. Nada. Entonces yo iba y le preguntaba a una numeraria mendocina, que la tengo así presente en mi vida porque la quise como si fuera una hermana mayor. Yo no entendía algo que leía o que escuchaba en la calle, por las pocas veces que salía, y le preguntaba, ¿qué quiere decir tal cosa? Y una vez se me contestaba y otras veces me decía, no es nada, no tiene importancia, pero mi inocencia, decía yo, ¿cómo voy a preguntarle a una persona que la veo adulta, que puede decirme, explicarme? Y esa es una cosa fatal también, que vos, con la que están al lado tuyo, vos no podés hablar. En la residencia que está en Vicente López Junín era un trabajo terrible, éramos como 45 mujeres igual que yo, chicas, éramos jóvenes. Vos estabas haciendo ya desde un principio en el Opus Dei un trabajo que tenía que hacer una persona adulta, una persona mayor. Vos a los 15, a los 14, estás haciendo un trabajo de persona de 30, 35 años. Eso es inhumano, es imperdonable. ¿Saben que les quería preguntar? Si querés, arrancá vos, Elisa. ¿Cómo era un día de ustedes en el Opus Dei? ¿Cuándo se levantaban? ¿Cómo se levantaban? ¿Qué les obligaban a hacer? Bueno, nos levantábamos bien tempranito, a las 6 de la mañana, un baño rápido, hacíamos oración y después misa, y de ahí rápido a trabajar, porque había que combinar, perdón, no pasa nada. Estábamos absolutamente concatenado todo. La sección de varones se metía al oratorio a hacer su misa, su oración. Mientras tanto nosotros limpiábamos, pero así, teníamos que la puntualidad y la rapidez con la que tenía, y la perfección, porque a mí me tocó estar al frente de gente y después venía la directora, ya quedó esto faltó, Te retaban. Me retaban, sí. Y yo tenía que hacerle la misma exigencia a las personas que tenía a mi cargo. Todo era así. Y vuelvo a lo mismo, esa secuela, todo eso quedó en nosotros. Yo ahora me muero de angustia si veo algo desordenado. Mirá. Eso es lo que todavía a nosotros nos queda, y yo tengo 66 años. Claro. No llego puntual, no llego, y me desespera, y eso quedó. La gente, llego un poco tarde, mira, no voy a poder llegar a horario, se arregla de una manera más tranquila, uno le agarra esa. ¿Por qué? Porque venía la corrección fraterna, y ese es el aislamiento. No podíamos contarnos nada entre nosotros, ese era otro
uno de los tantos, ¿no? No nos podíamos contar entre nosotros, si no venía una corrección fraterna. No podemos hacer grupitos. ¿Qué sería? Claro, ¿Qué es Elisa grupito? cuenta, dice términos que a lo mejor no son comunes, la corrección fraterna, que era eso, era una especie de gran hermano, Claro. en el cual todos se Exacto. controlaban entre todos. Entre todos. Mirá. Entonces, cuando alguien veía que otro hacía algo raro, iba y le contaba al director o a la directora. Decía, Y ahí bueno, venía. acá había fulanito que estaba haciendo tal cosa. Entonces, ¿le puedo decir? Sí, decirle que estuvo mal y demás y todo esto. Entonces, era como que uno estaba vigilado las 24 horas del día por todo el mundo. Todos se vigilaban entre todos. Y acá hay algo importante que ellas no dijeron quizás, porque si no queda como que hay que darle un contexto a todo lo que están contando ellas. Primero, que a ellas les ofrecían venir a estudiar, Claro. no les ofrecían venir a trabajar. Había un engaño. Primero había un engaño. Parecido a lo que es la trama de la trata de personas. Es que es eso, es Es que trata de literalmente es personas. eso lo que se está investigando en la Claro. causa penal. O sea, las ofrecían venir acá, las engañaban, eran chicas de 13, 14, 15 años que le decían venir a Buenos Aires a estudiar, a tener una educación, que después no se las daban, sino que quedaban encerradas trabajando. Pero además que las personas que le decían eso eran todos profesionales universitarios, pues las numerarias no eran gente que no tenía Formación. Y Sí, sí. además mucho peor todavía, que estas numerarias tampoco hacían lo que querían. Estas numerarias hacían lo que estaba escrito que tenían que hacer. Qué bueno. ¿Y que estaba escrito por quién? Estaba escrito desde la sede central del Opus Dei de Roma, y eso se repartía en todo el mundo. Por eso hay casos iguales en España, en Italia, en México, en Perú, en Irlanda. En Irlanda hay también una causa penal también muy grande con esto. O sea, y era igual, porque estaba todo por escrito lo que había que hacer. Qué bárbaro. Lucía, Sí. Elisa, a ver, Sergio empezó a desarrollar algo, yo se lo voy a preguntar con absoluto respeto. Sergio planteó el tema del sometimiento, ¿no? ¿Ese sometimiento en algún momento se transformó en un sometimiento físico, en un sometimiento sexual? Porque en este tipo de organizaciones tan cerradas, tan complejas, han sucedido este tipo de cosas. Hay gente que se autoflagela como para demostrar cierta fidelidad a la organización o una situación de castigo o arrepentimiento ante algo que rompió una norma, como planteaba recién el doctor. ¿Ustedes tuvieron alguna situación como esta? El sometimiento era en todo sentido. Y si me preguntás de sacrificio, ¿qué sacrificio más grande para una criatura de 14, de 13, de 11 años no poder ver a los padres durante un año entero? Yo esperaba la noche para llorar. Yo lloraba toda la noche y decía, bueno, yo lo hago por mis padres. Porque sabía que le prometieron a mis padres que yo iba a estudiar. Qué bárbaro. Yo iba a estudiar, iba a hacer el secundario. Mi ilusión era ser maestra. Entonces, como mi padre no tenía medios, porque en aquel momento había que pagar el secundario, y yo vivía en el campo y no teníamos para trasladarnos a la ciudad, mi padre dijo, esto es la solución. Y con esa ilusión vinimos y nos encontramos con un montón de gente. Yo fui la segunda tanda que fue a la famosa ICIED, que es un instituto de capacitación. Sí. Miren el título. El rótulo. Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos. Ahí yo iba a hacer el secundario. Eso es lo que le dijeron a mis padres. pero Rarísimo. nunca le hablaron del Opus Dei, ni le hablaron a qué íbamos. Sí, lo que le quería preguntar concretamente es si a ustedes, por ejemplo, las habían castigado, es decir, las habían golpeado. ¿Alguien las golpeó? Porque es muy común en este tipo de organizaciones que alguien golpee, un tercero golpee a los siervos o a los sirvientes, y es muy común también el caso de los abusos sexuales. Le digo esto porque yo seguí el caso del próbolo, tanto en Mendoza como en La Plata, y se generaron este tipo de situaciones. Por eso las consultaba, porque fue tan grave la causa, donde había religiosas, había monjas, había sacerdotes, y hasta hubo cierta cobertura de la iglesia. Y son causas que quedaron en el aire cuando había chicos que eran sordomudos y con discapacidades importantes. Por eso la consultaba puntualmente con esto. ¿Tuvieron algún tipo de castigo físico? No, el castigo físico te da vos mismo. O sea, vos misma te da el castigo físico con el silicio, que el alambre de púa, eso, con 2 horas en la pierna y trabajando igual.
No es que vos te ponías el silicio y te quedabas quietita en un sillón porque caminar con eso era de lo peor. A ver, para que la gente, no. para que la gente lo entienda, ¿qué es el Sí. silicio? Bueno, el silicio es eso, una tira de alambre con pinche acá, te la colocabas pierna. en el muslo y te atás, porque tiene un hilito, te atás y te lo colocas bien justo. ¿Por qué? Porque vos tenés que seguir trabajando, tenés que caminar con eso, tenés que sentarte con eso, entonces, y la disciplina lo mismo. ¿Pero por qué es un castigo? Porque te preguntan toda la semana, ¿usaste el silicio, usaste la disciplina? ¿Qué mortificación hiciste? ¿Te duchaste ¿Entendés? con agua fría? Te duchaste con agua fría, que era también un uso cotidiano de ducharte con agua fría, no importa si hace 5 grados. Eso sí, pero abuso de otra manera no. A mí nadie me tocó, por suerte. A ver, el silicio era como trabajar con alambre de púa en las piernas. Claro, en la pierna, sí. Y te vos tenías cortaba que y te trabajar. dañaba. A mí me hizo mucho daño porque fui totalmente honesta. Había que usar todos los días, yo usaba todos los días. 2 horas, nunca 15 minutos menos ni media hora. Entonces, depende de las personas. Hay personas que yo pregunté, después me dijo, yo no usé nunca. Tiene perfectas las piernas. Yo dije, qué suerte, qué tonta que fui. La disciplina, nunca lo usé. Entonces, es decisión de la persona en su conciencia realmente que algunas hacían y no se enteraban porque no había comunicación entre nosotros. Pero, por ejemplo, haber usado el silicio tanto tiempo, ¿le quedaron marcas en las piernas? ¿Hoy tiene cicatrices de esos cortes, de esas heridas? Tengo todo derrame, me estoy tratando con la flebóloga. ¿Producto de eso? Sí. Sí. Vos sabés, Lucía, para tratar, porque es muy difícil, algunas veces contamos este tipo de historias y uno no se puede representar porque no lo sufrió, no lo padeció. Sí, es muy cierto. Entonces yo te pregunto, antes di un breve pantallazo, una descripción, Elisa, de cómo era un día de ustedes dentro del Opus Dei, ¿no? Te lo vuelvo a preguntar a vos. ¿Se levantaban temprano o las levantaban? ¿Dormías sola? ¿Tenías una habitación? ¿Eran muchas mujeres? ¿Cómo te levantaban? ¿Qué te obligaban a hacer? Cuando yo Lo era más chica, descriptiva para que se bueno, entienda un poco. Cuando yo era más chica, nos hacían dormir de a 5, porque en Vicente López y Junín, esa casa tenía un montón de hombres para que le sirviéramos. Entonces, era tonelada de ropa, tonelada de plato para lavar, tonelada de verduras para lavar y cocinar. Entonces, ese lugar éramos muchísimas personas. Ahí dormíamos de a 5, de a 3 en la habitación. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo empezaba el día? empezaba el día a las 6 de la mañana con un timbrazo, que en cada piso había un teléfono en un pasillo. Entonces sonaba ring, ring, ahí nos levantábamos directamente, cada una. A su cuenta, que te levantás, te arrodillás en el piso, besás el piso y decís Serbia, ¿no? ¿Cómo, no sé a cómo, quién. cómo? Se dice en latín Serbia, no sé a quién, pero te sirvo, pero no sé a quién. O sea, no decía te sirvo Dios mío, ni te serviré Dios mío, ni nada. Era una palabra así, a seca, Serbia. Eso la periodista lo pone en el título de su libro, en la tapa. Sí. Bueno, entonces de ahí a las 6 eso ya bajábamos para ir. Primero en ese tiempo que yo estaba íbamos a limpiar así, sin nada, a la residencia. Un sector que los chicos después tenían que pasar, porque eran chicos jóvenes ahí. Entonces, dejaban ese sector, nosotros limpiamos todo en 45, una hora máximo, y le dejamos esa zona libre. Sí. Entonces, después subíamos, volvíamos a nuestro cuarto, nos cambiábamos, íbamos a una misa y una oración. La oración no sé ni qué es porque nunca entendí qué hacía. De ahí veníamos a desayunar. Desayunábamos y empieza el horario así, te lo anotan. Ahí había una organización en cada cuarto de limpieza que había en cada piso y decía tal hora tal cosa, todo anotado. De 10 a 11, limpiezas quinto piso, de no sé cuánto, baño de tales pisos, porque los baños eran, como eran varios chicos, los baños eran de a 3, de a 4 duchas, una cosa así, entonces teníamos que limpiar todo. Y era todo organizado y anotado, vos solo tenías que mirar, no pensabas vos lo que hacías, solo tenías que mirar los horarios y hacerlo, pues no te daba tiempo de maquinar, ¿entendés? Por eso yo te digo que es muy feo lo que pasamos porque vos no pensabas, estaba todo escrito ahí, vos solamente tenías que ejecutar. ¿Querías discutir algo? No da. Arrancaban a las 6 de la mañana. Sí. ¿A qué hora terminaba el día de trabajo? Y mira, en ese lugar terminábamos 9:30, más tardar, porque comían tipo... De la noche. De la noche, porque teníamos que lavar todas las cosas que se usó en la cena, pero era una barbaridad porque había una máquina que lavaba las vajillas con
con un agua muy caliente que vos metías en canasto y metías, sacaba por allá, la otra sacaban como si fueran verdaderas máquinas las chicas. Eso a mí me hizo doler mucho la espalda hasta el día de hoy porque eran canastos de plástico grandotes y muy pesados. No importa si tenía 15, 20, no importa, vos tenés que levantar eso, sacar, poner y todo el tiempo, ¿no? Para darte una idea, ellas atendían como 100 personas. Sí. Ese es el número que Eran muchas personas. Es un edificio de 8 pisos, sí. que está un edificio muy conocido de 8 pisos que está ahí en la calle Vicente López y Junín, que es la sede central del Opus Dei. No sé vos, Nacho, pero yo me estoy haciendo como imágenes, ¿no? Dentro de esta historia. Entonces, es una organización militar. Claro, exacta, ahí va eso. Peor que los militares. Sí, yo creo que es ¿no? peor. Que era un poco porque peor. hay sometimiento mental Claro. y de la voluntad. emocional. Emocional. Me lo imagino un Todo lugar junto. grande, silencioso, Sí. donde ustedes, imagino, no tenían acceso a un teléfono celular, no tenían acceso a la En esa televisión, época ni había. estaban para trabajar, agachar la cabeza y obedecer las órdenes, Exactamente. y si no obedecían las órdenes, me parece que ahí tenían un Y problema. te van fichando, te mandan a avisar por esta, por aquella, y después algunas sé que la invitaron a irse, otras se escaparon, otras se fueron. Ahí quiero contar algo que me dolió mucho porque estaban muchísimas chicas, algunas desaparecían. Entonces yo a las que quería le decía, ¿dónde está fulanita, fulano? No se pregunta eso. No podés preguntar por la persona que desapareció. Y hace poco hablé con una que ella se volvió a su pueblo. Y ahí yo me di cuenta, qué inocente éramos, salimos a los 30, 35, 33 y seguíamos siendo esa nena que entramos a los 14 años mentalmente. Esta chica se va al pueblo y tan honesta, tan inocente, ella llama para avisar que está allá porque se escapó. La hermana le dio un pasaje y se fue porque ni siquiera te dan un pasaje para que te vayas. Y llama para avisar que llegó, que está allá, pero como para que no la busquen, porque ella pensó que por ahí avisaba que desapareció una persona y la policía se iba a poner a buscar. Y me hizo pensar esto. Y le comenté a un abogado que no tiene nada que ver con esto y me dijo, tenés razón, me dice, ¿cómo va a desaparecer alguien de tu casa y vos no vas a hacer una denuncia para decir, ¿qué pasó con fulanita? ¿Le atropelló un tren? Claro. ¿La mató un auto cuando iba cruzando? Porque hay una cosa muy, muy triste que vos ahí, al no hablar con nadie de tus compañeras que estás al lado, solamente tenés que rezar unos misterios del rosario, es un silencio totalmente para trabajar, ¿no? O sea, muy poquito se habla. Entonces, esta persona, yo me acuerdo de todas las que trabajé y digo, qué espanto, yo no podía hablar con ella, no podías hablar de tu familia, contarle, ay, mi hermano no sé qué, no se habla de la familia es el Opus Dei. O sea, terrible. Es muy duro. Sí. Y ahí vos te das cuenta y decís, yo era una inocente que salía a los 30 y pico y salí todavía con esa cabeza de inocente. Claro, acá también lo que tenemos que tener en cuenta es que ellas estaban aisladas. Aisladas significa no tenían acceso a televisión, no tenían acceso a medios, no tenían acceso a radio, no tenían acceso a nada. Y tampoco tenían la posibilidad de salir a la calle, porque acordémonos que no les pagaban ellas sueldo tampoco, porque mucha gente dice, ¿por qué no se iban? Exacto. Claro. Si las trataban mal. En realidad no se iban por dos motivos. El primero porque después de unos años que uno está dentro dice, ¿a dónde me voy a ir si no tengo un peso? Mi familia ya no me conoce porque me perdí todo, porque no tuve contacto con ellos. ¿A dónde me voy a ir? Dos, porque tampoco tenían la llave del lugar para salir. O sea, no es que la puerta estaba abierta y que se podían ir solas. De hecho, ellas siempre salían de a pares, nunca las dejaban salir a la calle solas, ni al médico. Y entonces, y además, sobre todo, que es un detalle no menor. Sebastián, perdóname, son como los cuentos de la criada. Sí, claro, exacto. Sí, tal cual. Que sale Sí. la doméstica, seguida bien de cerca por en este caso la numeraria o quien sea, y silencio, no podía hablar con cualquiera, no podía ir a un shopping, no podía venir acá al Abasto y comprar un... Claro. No, pero mira, para contarte algo, si querés, gracioso dentro de todo esto grave, en el expediente penal había algo que se escribía en el Opus Dei que se llaman cartas al padre. O sea, ellas estaban obligadas a escribir unas cartas cada tanto al fundador del Opus, al prelado del Opus Dei, diciendo cuánto lo querían, cuánto se esforzaban por él y demás. Y en una de estas cartas hay algo muy gracioso, esto lo presentó el Opus Dei en el expediente, o sea, el Opus Dei guarda cartas del año 87 hasta el 2015, para darte una idea
violan todas las leyes de habeas data, lo que se te ocurra con eso, ¿no? Pero independientemente de eso hay una carta que es muy buena, donde unas mujeres cuentan que habían encontrado dinero en la calle y que no sabían si el dinero era real o no. Entonces fueron a preguntarle a la directora si era cierto, si era dinero de juguete. Y la directora le dijo, no, es verdadero, ¿dónde lo sacaron? Estaba en tal esquina, tío, vayan a ver si sigue estando, si hay más. ¿No? Entonces, esto daba la idea que estas mujeres no tenían ni siquiera idea de lo que era el dinero. Los diarios, los que podían leer algún tipo de diario, el diario estaba cortado. Le cortaban las noticias, las propagandas, lo que no querían que uno leyera, no. Entonces, el problema acá es tan sutil el control, que el control es interno, o sea, es uno el que se hace daño, es uno porque vos imaginate el nivel que tenés que tener de manejo para ser vos el que te haces daño. El que te duchás con agua fría todos los días, el que te pones un cinto en la pierna que es como un alambre de púas durante 2 horas, el que te pegás con un látigo una vez por semana y después pedís más de eso porque para demostrar que sos más fiel y no sé qué, decís, bueno, ¿puedo pegarme todos los días? No, terrible. Entonces es eso, y aparte todo eso cómo funciona en la cabeza, ¿no? No puedo fallar en una determinada cosa, pues si fallo en esto le estoy fallando a Dios, le estoy fallando a mis hermanos, y aparte si me voy, que es otro tema también, que eso lo pueden contar ellas, si me voy al infierno, pero no solo yo me voy al infierno, se van al infierno mi familia, se van a morir mis padres, te va a agarrar cáncer, o sea, te decían ese tipo de cosas. Y entonces a gente que tenía poca defensa intelectual, pues no tenía educación intelectual, todo esto le pegaba mucho más fuerte. Esto es una pregunta para las dos. Recién cuando Sergio planteaba el tema de la criada, es una imagen impresionante para todos los que han visto la serie. La consulta que yo les hago es concreta. ¿Alguna de las dos pensó en 2 situaciones extremas de la vida? Una el suicidio y la otra la posibilidad de una fuga. Yo pensé en que quería morirme. Yo quería morirme. Todas las noches le pedía sinceramente a Dios morirme, porque ya no aguantaba más. No había manera de hacerles entender que me quería ir. Y yo, como decía Lucía, era tan honesta que yo les decía que me quería ir. Yo les decía, pero no me quería escapar, porque mi honestidad no me daba para eso, pero quería que ellas me entendieran la necesidad de irme. Y yo todas las noches pedía para... Y a veces, como estaba en el colegio, en el liceo famoso, yo ya estaba a cargo de chiquitas. A veces venían en mi cuarto a la noche y me veían llorando. ¿Qué le pasa? No, tengo un dolor de cabeza terrible. Siempre le inventaba alguna cosa, ¿no? Pero yo quería morirme y llegaba la noche y era llorar. ¿Y hizo alguna maniobra para suicidarse o solamente era el pensamiento de decir, bueno, me entrego a la muerte? Yo creo que era... yo con Dios nunca tuve problema y con Él me confiaba y le pedía a Él. No tenía el valor de hacerlo, no lo intenté, pero sí lo decidí con mucha fuerza. Muy fuerte. Mucha fuerza. ¿Lucía? Yo sí también, pero ¿qué pasaba? Yo todas las veces que decía que me quería ir porque a mí me gustaba casarme, tener hijos, y veía que cada vez se me pasaba el tiempo y ya estaba como harta de todo ese ambiente. Llegó un momento que me empecé como a enfermar, a sentirme mal, era sana, y me llevaron a un médico, y agradezco a ese médico. Hace 3 años lo encontré y lo llamé y le agradecí. Yo iba al médico porque me sentía mal, después él me dio amarilla y me dijo, levantá la mano, Lucía. Me dijo, yo levanté la mano, a ver, está muy amarilla. Me dice, ¿comés muchos anco? No, le digo. Y claro, tantas cosas, revolución que tenía dentro, y me reprimía y no sabía más qué hacer. Se ve que empezó a agarrar y me fui con una directora, y enfrente de ella me dijo, y a ella también le dijo, mira, le dice, Lucía está mal, está como en un andamio, en un 10º piso y no tiene dónde agarrarse, y yo creo que eso no es para ella. Y yo estaba tan atontada que yo no pensé eso que me dijo. Y le dijo, mira, yo quiero que la lleven a un psicólogo, le dijo, una psicóloga, pero que no sea de ustedes.
ese doctor era supernumerario, del Opus Dei, se jugó por mí. Yo no podía creer lo que escuché después con el tiempo que salí y lo busqué, que sabiendo que era supernumerario, y me dijeron que ya no era más del Opus Dei, lo llamé y le dije, doctor, no se va a acordar de Emilio, yo fui varias veces a su consultorio, usted me dijo esto, y le agradezco tanto, le digo, porque yo una vez afuera pensé eso, le digo, una vez que me fui del Opus Dei, yo supe todo lo que pasé ahí y conocí el Opus Dei, porque adentro no conocí nada, más que trabajo, sacrificio y deshonra y nada más. Entonces, sí, ahí me dijo él, ay, que eso te dije, sí, ni me acuerdo, me dijo, pero me conmovió tanto que me haya dicho eso. ¿Y qué hicieron ellas? Me mandaron a un psiquiatra. Qué bárbaro. Qué locura. Lucía, vos tuviste 15 años. No, yo 20, perdón, 18 y 2 en Paraguay. total, Vos, sí. Elisa, 15. tuviste 15 años. ¿Cómo salieron del Opus Dei después de tanto? ¿Cómo fue esa salida? Lucía, ¿cómo saliste vos del Opus Dei? Los últimos años que ya estaba medicada y ahí sí también yo sentí cosas muy raras en mi cuerpo por el remedio que no era para mí, y ahí sí también deseé morirme y un día me llaman para decirme que mamá estaba muy enferma y ahí no sé de dónde saqué un coraje y me fui y le dije a la directora, me sacan un pasaje para irme, mi mamá está muy mal. Y le dije, no voy a volver acá hasta que no se muera o se cure mi mamá. Y me fui. Yo no, creo que me fui sola. Antes no te mandaban sola. Para mí en ese momento me mandaron sola. Me fui y mi mamá estaba en un sanatorio en la ciudad que es Concepción. Me quedé con ella todo el tiempo en el sanatorio. No leí nada, no recé nada. Todo lo que te hacían repetir como loro, yo no hice nada de eso. Es como que mi cabeza se limpió de toda la pavada que tenía adentro, porque realmente no me servía eso para estar cerca de Dios, y se me iluminó un camino y dije, yo estoy muy bien acá, ¿por qué estoy tan bien acá y allá no me siento bien? Bueno, fallece mi mamá, ahí sí, yo nunca había llorado en un funeral, ahí no se lloraba, no sabía lo que era que una persona muera al lado tuyo, y ahí adentro yo tenía miedo de la muerte. Pero yo cuando mi mamá se murió al lado mío, yo no tuve miedo. Es como que ella me dio una fuerza bárbara y dije, al día siguiente, después del entierro, dije, yo no tengo nada. Mis hermanos están todos casados, tienen hijos, tienen casas. Yo, 33 años, no tengo nada. ¡Qué horror! Me espanté de lo que viví, me espanté de mi miseria. Dije yo, qué horror, Dios mío, ¿qué hago ahora? Como que con mi mamá se me acabó el mundo. Bueno, ahí volví y le dije, yo no puedo estar más acá, me quiero ir. Y gracias, yo siempre tuve miedo de salir, ir a trabajar en cualquier lado, que me pase algo. Y yo esperaba de ellos que me den un abrazo y me digan, mirá, conseguimos un trabajo, andá tranquila. De niñera, no importa de lo que sea, pero te agradecemos todo lo que hiciste, te conseguimos esto, andá tranquila a trabajar. Eso esperé de ellos. Y nada. Y todas las veces que dije me quiero ir, ¿dónde está? Así que la llamé a una amiga y me dice, mirá, le digo, yo no puedo estar más acá, me siento muy mal, me voy a morir. Y me dijo, venite a casa, y me fui con ella. ¿Y vos, Lisa, cómo saliste del Opus Dei? Yo salí como si fuera una ladrona, una malviviente o algo así. ¿Por? Porque estaba ahí esperando que el fundador, el padre, no recuerdo ya, el padre, según nosotros le decíamos, me diera la dispensa. Entonces, o sea, me diera el permiso para irme, porque yo no concebía hacer las cosas mal, la verdad que lo tenía tan adentro. Y a la noche, tipo como a las 11:30, 12 de la noche, me dicen, mañana a las 6:30 viene un auto a buscarla para que se vaya a tomar el colectivo que la lleva a Entre Ríos. Yo soy de Entre Ríos, Gualeguaychú. Me sacaron pasaje hasta Gualeguaychú. En aquel momento 2 pesos, yo no sabía si eran mucho o poco, 2 pesos además del pasaje. Yo llegué a la casa de mi hermano y eso es lo que yo digo, lo que queda dentro y te destroza el alma. Sentada a la mesa,
de mi hermano y mi cuñada, que aprovecho a darle las gracias porque fueron las que me recibieron fuera de del mundo Puthai, comiendo con esas criaturitas de 3, de 2, de 1 año, y yo sin nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No tengo estudio, no tengo trabajo, no tengo nada, no tengo dónde ir. Mi madre es vieja, ¿cómo voy a ir a vivir de ella? En ese desamparo no los quita nadie. No sé, alguna vez lo podré dar cuenta. Pero eso que usted nos está contando tiene que ver con, bueno, haber estado tantos años encerrado. Yo estaba pensando en las cuestiones humanas más básicas. Es decir, ustedes no abrazaron, no. Ustedes no besaron, No. ustedes no amaron a una persona, ustedes no conocieron un hombre, ustedes en su momento no supieron lo que era tener un hijo, desconocieron la amistad, desconocieron la familia, es decir, que es lo más básico de cualquier ser humano. ¿Cómo lograron, realmente las admiro, cómo lograron ustedes saltar esa valla increíble, insertarse en el mundo cuando desconocían lo más básico del ser humano? ¿Cómo lo lograron? Eso es de lo peor. Yo entré a los 14, salí a los 33, y la primera vez que fui a un ginecólogo, yo no sabía lo que era un estribo, no sabía nada. Claro. Y entonces, cuando me explica y me dice, pero ¿cómo no fuiste nunca? Me dice, ¿cuántas parejas tenés? No, el primero, le digo, yo nunca tuve pareja, es mi novio. Ah, ¿y para qué son esto? Le digo, es para poner los pies, me explicó, tan buen médico. Y ahí le dije, como para que no me pregunten todas, porque entra la enfermera, te pregunta lo mismo, Sí. Le digo, mirá, le digo, yo fui monja, le dije, lo pude, porque yo no quería ponerme a explicar todo de la vergüenza que me daba. Le digo, mira, fui monja un buen tiempo, le digo, nunca fui a un ginecólogo, le digo, por eso no conozco estas cosas. Y se rieron, me ayudaron, todo muy bien. Y realmente vos te sentís que, o sea, lo básico, aparte el hombre me daba miedo. ¿Y sí? Yo, encima, que mis primos me decían, mira, en esta familia no hay nadie para monja, me decían cuando yo me iba a visitar a mi mamá. Acá todos nos casamos, así que vos no me digas que tu marido es Dios, ni nada de eso, porque nosotros nacimos para casarnos. Pero aparte, Lucía, y esto te lo digo con respeto, vos cuando viste un hombre desnudo frente a vos no conocías lo que era un hombre desnudo, que es algo básico de cualquier persona. No, hasta me daba vergüenza mirar imágenes así de estatuas o de cosas así, pero era la perfección humana, ¿no? Pero yo empecé a leer y a escuchar muchas cosas y dije, no me voy a quedar con las prohibiciones que tenía, yo voy a empezar a descubrir por mí. Por eso también esa curiosidad me ayudó mucho a juntar a todas las personas que estamos y porque yo me sentía como con mucha decepción, engañada, decepcionada, abusada. Claro. Por suerte y gracias al universo no fue sexualmente, ¿no? Pero peor creo que es que te abusen la confianza, el cariño, en la palabra, ¿no? La mentira en mi casa se odiaba. Pero aparte, Lucía, a ver, insisto en esto, ¿no? Yo creo mucho en lo más profundo del ser humano. Vos te encontraste de un día para otro con un hombre, que un hombre te acarició, te dio un beso, se dio la posibilidad de hacer el amor, es decir, ese tipo de cosas es de lo más básico del ser humano y vos lo tuviste, al igual que Lisa, anulado durante muchísimos años. Entonces, no es lo mismo una persona que está habituada a eso a una persona que lo desconoce absolutamente. Tal cual. Me costó mucho, aparte me costaba mirarlo cuando estaba desnudo. Claro. Dije yo, ay, qué horror que hago. Por suerte tuve muy pocos novios y la persona que estoy ahora, que lo amo con toda mi alma, es una persona tan buena, como me entendió, me comprendió, me guió, me explicó. Hasta ahora yo tengo una cierta cosa que
rechazo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque me quedó grabado eso en mi alma, porque el sexo era pecado, el roce con el hombre era pecado. Y te preguntaban en la semana, toda la semana en la confesión, si se te había ido la mirada con un muchacho. A mí se me iba todas las miradas, porque vi al chico lindo, y me encanta, es hasta un verdulero que venía re lindo, de San Isidro, traer las verduras, y yo ya que me enamoré, me sacaron enseguida de ese lugar, para que no lo mire más. Entonces, todas esas cosas a mí me golpearon mucho. Entonces, es feo para una persona que tiene que volver a como a renacer y a tirar esos muros y decir, no, es normal que me acaricie un hombre, es normal que me dé beso, es normal que me toque. Pero claro, al salir de ahí no. ¿Y a Elisa le pasó lo mismo? ¿Tuvo esa experiencia también? Estamos hablando de lo más básico del ser humano, ¿no? Sí, dentro claro, de la lógica, ¿no? Yo, mi primer novio tuve a los 40 años. ¿A los 40 años? A los 40 años, 10 años después. O sea, imagínate. Es mucho tiempo. Nosotros mirábamos un hombre, lo más lógico es que no sintiéramos nada, porque me había acostumbrado, voy a hablar en persona, ¿no? Me había acostumbrado a mirar un hombre como mirás un árbol. Claro, algo prohibido, absolutamente. Algo prohibido, absolutamente así. Y así llegó la primera persona que se acercó, y para mí era un misterio. De hecho, no tuve la primera relación, la tuve al año y el tipo se la bancó. Pero antes yo dije, yo no sé nada de esto. Claro, qué bárbaro. Me voy a ir a la ginecóloga. Y la ginecóloga me explicó todo, yo no sabía nada. Era un crío de 13 años que mamá le está explicando cómo es la cosa. No tenía ni idea. Que use preservativo desde el primer momento. Y bueno, todo, me explicó todo. Yo no sabía nada. Así todo me costó. Qué bárbaro. Sebastián, ¿sabes qué yo te quería preguntar? Ustedes hicieron una denuncia penal, hablamos de una causa judicial. ¿Quiénes son las personas que cometieron estas atrocidades? Para entender de quiénes se trata, ¿no? Más allá del nombre. Sí, bueno, es interesante. A ver, tenemos dos cosas. Una, quienes están imputados. Bien. Técnicamente, que son los conciliarios. Los conciliarios son los jefes de Argentina, digamos que son sacerdotes. Entre los años 1980 al 2015, donde están las denuncias. Un sacerdote secretario, que era un sacerdote especial que se ocupaba de las mujeres, y ahora entiendo que posiblemente haya más imputados. Perdón, también se pidió que se le impute el padre, digamos, al prelado del Opus Dei. ¿Por qué? Porque esto, de vuelta, el Opus Dei es una estructura vertical. Al ser una estructura vertical, acá nadie hace nada porque se le ocurre. Entonces viene la orden de arriba y se cumple. De vuelta está todo escrito, hay como un manual de instrucciones de cómo se hacen las cosas. Y eso baja de Roma a los países concretos, en este caso la región, que hoy se llama Región del Plata, que incluye Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Por eso en la causa penal hay mujeres de los 4 países. Porque aparte las rotaban entre diferentes países y demás, ¿no? Las llevaban de un lado a otro teniendo 15 años. A lo mejor la sacaban de Bolivia o de Paraguay y la mandaban a Uruguay, o como le pasó a Lucía, la traían a los 15 años de Paraguay a trabajar a la Argentina. ¿Por qué? Con la idea de aislarlas, separarlas, de que ellas tampoco pudieran ser amigas entre ellas. Y después de ahí para abajo también está en la parte de las mujeres, porque el Opus Dei está dividido en la sección de hombres y mujeres. Está lo que se llama asesoría para el lado de las mujeres, que tiene un grupo de directoras, y de ahí para abajo las directoras de los centros. Entonces, y ahí es donde hay un montón, es que en realidad es un montón de gente. Sí. Pero, doctor, a ver, un poco reforzando lo que decía Sergio, ¿cómo se lucha contra una organización tan poderosa? Porque, a ver, acá se va a venir un batallón de abogados. Hay que ver si el fiscal y el juez tienen realmente el coraje de ir en contra de una organización tan poderosa a nivel mundial. No me quiero imaginar, ni quisiera estar en los zapatos de usted para enfrentar una organización de estas características. Es un tema. Hay dos cosas. Primero, el fiscal ha hecho un trabajo espectacular. Tayano y los fiscales de la Protex han hecho una investigación de más o menos 2 años,
tomando un montón de testimonios, juntando un montón de pruebas y elevaron un pedido de imputación de 116 páginas, firmado por 3 fiscales. La verdad que es muy fuerte. Es muy fuerte. El doctor Rafecas reasumió la instrucción porque quería unas medidas más, hizo algunas medidas más y entiendo que posiblemente estén saliendo las indagatorias, o sea, el llamado indagatoria a corto plazo. La verdad que han hecho un trabajo espectacular los dos. Y en mi caso, bueno, me contactaron, Lucía es una de las promotoras de esto, porque Lucía y Claudia Carrero fueron dos de las personas que cuando estas mujeres se iban, cuando ellas se iban, no tenían contacto entre ellas. No había forma, pues iban cada una con eso que les impedían hablarse entre ellas y demás, no había forma de saber quién era quién. Pero las redes sociales hicieron que ellas se pudieran juntar de a poco y se empezaron a buscar. Y esto empezó en pandemia. Yo estaba en mi casa vestido con la época que estábamos todos ahí en jogging y enfrente a la computadora, que recibí un mail donde 43 mujeres querían hacer una causa penal contra el Opus Dei. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, entonces dije, a ver qué es esto, 43 mujeres. Y la verdad que tardé como unos cuantos meses o casi un año en reunirme con ellas, porque no se podía en ese momento, era todo... Y ahí empezó toda la investigación de a poquito. ¿Y qué pena podrían tener? Porque la gente que nos está mirando dice, bueno, a ver, después de todo lo que venimos conversando, de todo este sometimiento simbólico, psicológico, físico, que eran prácticamente no, eran esclavos. Es decir, ¿qué castigo tienen? Habría que ver cómo termina esto, pero en principio podrían tener pena de prisión tranquilamente. Una prisión por trata de personas. No, el delito que se está investigando es federal. Trata de personas. Sí, federal. Tal cual. Es eso, sí, federal. Sí. Y entonces, la pena con los agravantes, ¿a cuánto podría llegar? Y por lo menos 15 años. 15 años de prisión. Terrible. Sí, terrible. Bueno, han arruinado muchas vidas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, exactamente, eso es lo que duele. Hay personas que estuvieron con nosotras, por ejemplo, y que ya están abandonadas a su suerte, porque la han devuelto siendo adulta, grande, a la familia. Y eso es totalmente imperdonable, porque no tiene por qué la familia estar con una persona que la trajeron adolescente de la casa y se la devuelven hecha tiras, que ya no sirve a la casa. ¿Por qué? Porque ellos, una vez que te enfermas, no te quieren ahí. Qué va. Una vez que vos ya no servís, tratan de que te vayas. Pero vos preguntaste si alguien se había querido suicidar y demás. Hay una de las chicas que cuenta que todas las noches se robaba un cuchillo de la cocina y se lo ponía abajo de la almohada para ver si se animaba a matarse. Sí, me lo imagino. Ejemplo. Entonces, por eso hay testimonios que son terribles de ellas, que la verdad son muy fuertes. Y la mayoría se escaparon, y no solo se escapaban, sino que las iban a buscar después. Claro, eso. Hay un caso de una de las chicas que estaba en el Uruguay, se escapó del Uruguay, se vino acá a la Argentina, y cuando llegaba en el buquebús la estaban esperando para volverla a agarrar de vuelta. Hay una duda que me queda, que se lo quiero preguntar a los dos, que tiene que ver con la familia, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué actitud tomaron con su familia? A ver, porque uno puede no perdonarle de por vida a la familia haberla dejado sola, uno puede perdonar a esa familia por desconocimiento, uno puede recriminarle a la familia no haber averiguado qué pasaba con ustedes. ¿Cuál es la actitud de ustedes hacia su propia familia? Qué suerte que decís esto, porque sí. yo siento esa gratitud eterna para siempre, viva, hoy mismo viva, con mi familia, porque ellos era la solución para ellos, para esa hija que no podían darle lo que ella quería, que era seguir estudiando. Es decir, ellos cayeron en la trampa también. Ellos cayeron, y eso duele mucho, porque a mí, poneme a limpiar, poneme a hacer, pero a mis padres no. No juegues con su confianza, que es lo que hicieron. Y te cuento más, mi padre era una persona mayor. A mí no me llegó que él estaba enfermo. Y él tuvo un ACV y yo no me enteré. Estuvo con ese ACV, no sé si una semana o cuánto. Estuvo. Mis hermanos me mandaban cartas y a mí no me las entregaron ni me dijeron nada. Y un día me dicen, vamos a ver a su papá, que está enfermo. Fuimos, en ese momento estaban las balsas, ¿se acuerdan? Sí, para ir que cruzaban. Bueno, ahí me encontré con una señora y le digo,
ha visto, la misma señora que me trajo aquí, que era supernumeraria, una señora casada, pero que pertenecía al Opus Dei. Y le digo, ¿y papá cómo está? Y me dice, tu papá murió. Uf. Ahí me dijo. Y yo con eso tan metido dentro, digo, bueno, esto es de Dios, hay que ofrecerlo, no derramé. ¿Saben cuando derramo una lágrima? Cada vez que le pido perdón, porque yo lo hice sufrir. Ustedes, a ver, ¿se enojaron con Dios o se enojaron con el Opus Dei? Yo nunca. Es el Opus Dei, que se sirve de Dios, no Dios. Yo jamás. Y con mis padres, eterna gratitud y un dolor enorme, porque jugaron con su confianza, como jugaron con la mía, con una inocencia absoluta, porque yo venía a estudiar. Y además, cuando volví, con ese secundario que supuestamente me habían dado, y yo me dije, ahora voy a ser la maestra que quería. Me presenté y dice, no señorita, esto es un curso. Tuve que hacer todo de nuevo. No tuve la lucidez de Lucía de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Vos, Lucía, quedaste con rencor con el Opus Dei, con... Yo tengo rencor con la mentira y el engaño que hicieron. Y mis hermanos vinieron a visitarme en Asunción y lo recibían me hacían recibirlo en el jardín. Una vez él vino con el amigo y el amigo se dio cuenta que eso no le dijo algo a mi hermano, y para que mamá me buscara le dijeron que yo trabajaba para el dictador porque mamá tenía menos simpatía con el dictador, que en ese momento estaba en Paraguay. Stroessner. Sí, entonces le dijo eso para que le molestara mucho a mamá y me viniera a buscar. Pero ¿qué pasa? Te dice que vaya, te va a venir a buscar y vos qué le decís, no, yo tengo una vocación divina, Dios me dio esta vocación, no puedo irme, mi familia es acá. Porque vos decís, quiero ir con mi familia unos días. No, para Navidad no, porque tu familia es esa. Vos tenés que quedar a hacer toda la comida de la Navidad. Otra cosa, teniendo en cuenta lo que contaba el doctor, ¿ustedes sospechan que esto sigue pasando o esto se terminó? Yo, mira, tengo hasta después que yo empecé esto, tengo una persona que quiero mucho ahí adentro. Y para mí, ellas la mandaron a mi casa para que me diga esto. Me dijo que me estaba esperando la persona que es responsable de la economía, no sé de qué, de la Asociación de Fomento de la Cultura, que vayamos a hablar cada una. Le dije, y me dijo que por qué llegamos a un diario, por qué publicamos esto. Y le dije, ella te contó que yo fui, le dije, y le dejé la sábana de ANSES donde yo no tenía ni un aporte, ¿no te contó eso? Me dijo, así quedó media. Era una persona que era igual que yo antes ahí, donde no tenés información ni formación. Te quisieron apretar, los amenazaron. Pero yo no esperé eso de ella, porque es una pobre persona que estaba igual que yo, sin información, sin leer, sin ver un diario ni noticiero. Y la tomé bien porque yo la sentía amiga. Y le dije, te dijo eso y no te contó la otra parte. Como siempre digo, engañan, mienten y hacen, y a vos te engañaron igual que yo. Y no me dijo más nada. Lo que es interesante también es que antes de iniciar la denuncia penal, nosotros hicimos una denuncia en el Vaticano ante el Dicasterio de la Doctrina y de la Fe, con lo cual la Iglesia está enterada de esto, y de hecho Francisco tomó 2 medidas importantes contra el Opus Dei, con la cual los rebajó de categoría. En primer lugar, lo sacó de algo que se llama el Dicasterio de los Obispos y los bajó al Dicasterio del Clero. ¿Por qué? Porque prohibió que el prelado del Opus Dei sea obispo. Le sacó track directamente. Y después les dijo, señores, a ustedes los vamos a controlar no solamente cada 5 años como tienen ese privilegio, sino los vamos a controlar todos los años. Y los obligó, de hecho el Opus Dei está en offside con eso, a modificar sus estatutos. Y tengo entendido que, bueno, lo iban a modificar justo ahora, el Opus Dei estuvo ganando tiempo y se murió Francisco. Y el nuevo Papa, que tiene la desgracia de que fue el que casualmente ocupaba el Dicasterio de los Obispos y que fue uno de los que firmó junto con Francisco que el prelado Opus Dei no podía ser obispo. Que no podía ser obispo. No solo eso, sino que
León XIV o Prevost, como quieran decirle, Sí. Era de una diócesis peruana que se llamaba Chiclayo. Chiclayo, sí. Claro, y él ahí hizo dos cosas importantes. Una, antes que él había un obispo del Opus Dei que se llama Cipriani, Ujú. que está condenado por todos lados y la iglesia lo corrió por un montón de motivos, ¿no? Y además, no solo eso, sino que también intervino una otra orden que sí que tenía abusos sexuales y demás, que se llamaba sodalicio. Entonces, ahí hubo dos temas también, o sea, tanto Prevost como Francisco conocían muy bien el Opus. Y yo te voy a contar algo que no lo sabe nadie, Ujú. así ya que estamos acá. Yo estuve reunido con Francisco por este tema, en Roma. ¿Habló con el Papa? Sí, estuve 45 minutos reunidos. ¿Y qué le Y dijo? él lo tenía clarísimo esto. Lo conocía todo. Es más, me contó que su hermano conocía muy bien el Opus Dei. Yo no sabía que el Papa iba a tener un hermano. De hecho, cuando terminé la reunión y me junté con mi mujer, le conté y me dice, entendiste cualquier cosa, porque el Papa tenía una hermana nada más. Una hermana, sí, la No, más conocida. el Papa tenía, un hermano, tenía un hermano que falleció hace muchos años. Y dice, conozco muy bien el Opus Dei, y el Papa la tenía clarísima. ¿Y él les quería cortar la cabeza al Opus Dei? Eso no te lo puedo decir. Él dijo que iba a hacer lo que tenía que hacer. El Entonces, Papa antes de morir te Sí, dijo... el problema que había, el Papa, sí, obviamente sí fue antes, pero ¿cómo se llama? Fue un año antes Qué bárbaro. de esto, de su muerte. Y hay un tema interesante con esto que, ya te digo, lo tenía muy claro él, lo tenía muy claro, sabía lo que, te digo, Francisco, una persona, si bien lo había visto una vez en una audiencia general, esta fue la única vez que estuve reunido con él, estuve 45 minutos hablando con él de este tema, y una persona muy, la verdad que muy, parecía un tipazo, alguien con el cual después de estar hablando un rato te decías vamos a tomar algo, salgamos a tomar unas cervezas o a comer ahora a la noche acá por Roma. Muy humano. amoroso, muy humano, Sí, sí. tuve dos reuniones en Roma, una con él y otra previa en el dicasterio del clero durante más de 2 horas y pico. Pero la tenía clarísima. Así que vamos a ver qué pasa. Bien, Qué bárbaro. nos hemos pasado porque quedamos, me parece... Sí, sin atónitos, aire. ¿no? Sin aire sería la... Por esto que nos Sí. confías, Sebastián. o sea, terrible. Nosotros a Elisa, a Lucía les queremos agradecer desde Testigos por haber venido. Sepan que lo que representan ellas representan a más de 40 mujeres que fueron víctimas de esta organización que se Sí. escuda dentro de la iglesia, ¿no? Y que hay una investigación pendiente y una respuesta que le tienen que dar a ellas desde la justicia. Sí, y la respuesta está en Comodoro Pi, con el juez Rafecas, con el fiscal Tayano y con la Protect, donde están 2 fiscales muy importantes, Alejandra Magnano y Marcelo Colombo. Es decir, esto está en pleno desarrollo y nosotros estamos hoy comentándoles algo, como dijo el doctor, en la previa a lo que pueden ser las indagatorias. Exacto. Ya con las indagatorias ya hay imputados, puede haber procesamientos, puede haber gente que quede en libertad, otros que queden en prisión preventiva, así que le estamos adelantando con Sergio aquí un tema muy complejo que, bueno, seguramente en poco tiempo nada más lo van a ver reflejado en los medios de comunicación. Doctor Sebastián Sal, gracias, Gracias por a haber ustedes, venido. la verdad, por recibirnos y a disposición. Y a ellas, siempre. obvio. Elisa, A ellas, Lucía, muchas gracias por Gracias a la valentía que ustedes. han tenido. Gracias por el ¿no? espacio. A ustedes. Nacho, nosotros nos encontramos, nos vemos el lunes que viene acá en Lab Streaming a las 20 horas desde el Abasto Shopping para toda la Argentina.